En cualquier industria, especialmente en sectores críticos como puede ser en la industria alimentaria, el control adecuado de los equipos de medida es esencial para garantizar la calidad, seguridad y conformidad de los productos. Conceptos claves como calibración, verificación, tolerancia, incertidumbre, precisión o incluso exactitud son fundamentales para poder gestionar y evaluar estos equipos, asegurando que todas las mediciones sean confiables y cumplan con los requisitos legales y operativos. Hola, ¿qué tal? Soy Marife Montes y aquí estamos con un nuevo episodio del podcast sobre seguridad e inocuidad alimentaria, en este caso el episodio número 16, donde vamos a descifrar conceptos clave que nos van a ayudar a poder interpretar correctamente un certificado de calibración o de verificación. Como verás, en todos estos episodios intento hablarte sobre trucos, herramientas, consejos, requisitos y mucho más para que podamos sacarle el máximo partido a tu sistema de gestión de seguridad alimentaria. Te voy a pedir que te suscribas a mi podcast desde tu reproductor habitual o incluso desde mi página web marifemontes.com, donde además también te invito a que te puedas descargar los apuntes de cada episodio, apuntes donde vas a poder tener condensado todo el contenido de cada episodio en marifemontes.com. La industria alimentaria está sujeta a estrictas normativas, tanto nacionales como internacionales, que nos ayudan a proteger la salud del consumidor y, por supuesto, a garantizar la transparencia en el etiquetado y en la comercialización de los productos. Tenemos que cumplir exigencias y, en este caso, los equipos de medida que estamos empleando, que estamos utilizando en nuestros procesos productivos, como puede ser para el control de peso, controles de temperatura, de volúmenes, deben proporcionar resultados que sean precisos, que sean exactos y que sean consistentes, dentro, por supuesto, de unos márgenes que nos van a establecer normas y estándares que serían aplicables a cada sector en concreto. En este episodio vamos a tratar conceptos fundamentales, como te he dicho, de calibración, verificación, tolerancias, incertidumbre. Te voy a resumir brevemente para ponerte en antecedentes cada uno de estos conceptos básicos que luego vamos a ir desarrollando a lo largo de este episodio. Vamos a decir que calibración es el proceso que nos asegura que un equipo de medida nos va a proporcionar valores correctos al compararlos con patrones de referencia trazables. Es clave identificar cuáles serían estos errores sistemáticos que tendría nuestro equipo de medida y es por ello que, pues usando la calibración vamos a ajustar y vamos a mejorar el uso de este equipo de medida. También tenemos el término verificación. En este caso, lo que consiste es en comprobar si mi equipo de medida cumple con una serie de especificaciones o tolerancias establecidas para un propósito particular. Aquí sí que ya estaríamos dentro de un marco legal, como es en este caso la ley de metrología que en España tenemos o en otros países pues tendrán otra ley que básicamente, si es verdad que analizándolas son todas muy similares. Y en este caso, la verificación lo que consiste es garantizar que los instrumentos se encuentran ajustados a normativas específicas, sobre todo antes de su uso comercial. Y también vamos a desarrollar a lo largo de este episodio aspectos como serían tolerancia, incertidumbre, precisión y exactitud. Son 4 puntos importantes que me van a ayudar a interpretar muy bien lo que sería el certificado de calibración. Estos conceptos están muy relacionados entre sí y debemos de comprenderlos porque es fundamental para así tomar decisiones sobre el mantenimiento, sobre la periodicidad de las calibraciones de los equipos, incluso el cómo usar o qué equipo usar en cada situación. Una gestión metrológica adecuada nos va a ayudar a minimizar riesgos de no conformidades, nos va a ayudar a evitar errores en dosificaciones, en emisión de etiquetas, nos va a garantizar que todos nuestros procesos productivos van a cumplir con unos estándares exigentes y además teniendo en cuenta que al final estos estándares o estos requisitos pueden ser incluso requisitos legales y no tanto como requisitos internos, con lo cual es importante que tengamos en cuenta todos estos aspectos. En base conceptual, permite que las industrias alimentarias no solo cumplan con la legislación vigente, sino que optimicen, por supuesto, sus procesos, reduzcan sus costes y mantengan la confianza del consumidor.
Es habitual que en este podcast hablemos de requisitos de normas de voluntarias, de certificación voluntarias, como puede ser BRC, IFS, FSS 22000. A mí me gusta empezar primero, bueno, pues analizando qué requisitos nos piden estas normas sobre el aspecto que estamos tratando en cada uno de estos episodios. Y en este caso, bueno, pues voy a comenzar con lo que la norma BRC nos pide con respecto a calibraciones y verificaciones de nuestros equipos de medida. Si nos dirigimos a la norma, vemos que en el punto 6.4 nos pide que todos los equipos que estemos usando para llevar a cabo mediciones sean precisos y confiables. Aquí ya nos está diciendo claramente la norma que nos pide que estos equipos estén bien verificados o bien calibrados. Pero bueno, ¿qué equipos serían los que nosotros tenemos que verificar y tenemos que calibrar? Es verdad que, bueno, pues todos aquellos que nos estén llevando controles, medidas para controlar nuestros parámetros y en especial, por supuesto, aquellos que están destinados a vigilar los puntos críticos de control. Y, en definitiva, al final, todos los que nos ayuden a tomar mediciones que van a afectar a la calidad, seguridad y legalidad de nuestros productos. Si analizamos los requisitos de BRC, nos pide a nivel práctico, que no tiene mucho sentido ahora yo leerte aquí literalmente la norma, pero sí que a nivel práctico nos piden, oye, ten un listado de todos nuestros equipos de medida, codifícalos, identifícalos, ubícalos o identifica la ubicación donde se encuentran estos equipos de medida y luego establece un programa de calibraciones y verificaciones que por supuesto tendrás que basarte tanto en requisitos propios, requisitos legislativos, requisitos de cliente o los requisitos, propios de tu sistema productivo según el uso que le estemos dando a cada equipo. Que en este caso las calibraciones tienen que ser confiables, tienen que ser trazables. Aquí ya estamos hablando de que tenemos que llevar a cabo estas calibraciones con empresas que sean confiables. Ya iremos viendo también a lo largo de este episodio. Y en este caso, bueno, pues la norma BRC nos pide que tengamos un procedimiento documentado de cómo vamos a actuar en caso de que alguno de estos equipos deje de ser confiable y hayamos tomado medidas con este equipo. Bueno, pues ¿qué haremos para aquellos productos que se vean afectados por este error en los equipos? Si nos vamos ahora a la norma IFS, prácticamente nos va a pedir lo mismo. En este caso, la norma IFS, si te diriges a ella, vas a encontrar el requisito en el punto 5.4. Prácticamente, como ya te digo, nos va a pedir los mismos requisitos. En la necesidad de tener un listado de todos nuestros equipos de medida, que todos ellos estén programados bajo una sistemática de calibraciones o verificaciones, teniendo en cuenta la legislación vigente y según tu nivel de riesgo. Recuerda que también tenemos un episodio en este podcast donde hablábamos cómo evaluar el nivel de riesgo, cómo evaluar el riesgo para poder implantar correctamente determinados requisitos de IFS en tu sistema. Y aquí también IFS me está pidiendo que dispongamos de ese procedimiento de actuación en caso de un mal funcionamiento. Vemos ya aquí en este caso BRC y IFS están muy alineadas y en última instancia, pues bueno, vamos a ver lo que nos pide la norma FSS 22000, que en este caso pues nos vamos a ir, porque tenemos un requisito específico. Ya sabemos que esta norma se divide en varios bloques, lo que serían los requisitos específicos, en este caso en el punto 259, donde nos dice que estos equipos se tienen que controlar, o estos equipos que nos controlan, mejor dicho, las cantidades, es decir, equipos de medida de cantidades, pues puede ser de un peso, de un volumen, tienen que estar calibrados y verificados. Y si nos vamos al 8.7, ya del bloque de lo que sería la norma ISO 22000, nos pide que todos los equipos de seguimiento y medición estén calibrados, ajustados, verificados, identificados, protegidos y conservados todas las evidencias, que conservemos todas las evidencias al respecto, toda la documentación que tendríamos de cada uno de los equipos. No quiero olvidar también que tenemos una serie de requisitos legales que si te descargas los apuntes de este podcast, bueno, pues ahí va a tener todo un listado muy detallado de todos los requisitos, tanto a nivel europeo. También he hecho una recopilación de normativa tanto de América Latina, de Estados Unidos, de la FDA y requisitos específicos también por cada uno de los equipos que vamos a usar en una industria alimentaria. No olvido tampoco la legislación europea. Todo esto, bueno, para no aburrirte en este momento, en este episodio lo vas a encontrar en los apuntes.
Así que bueno, continuamos un poco viendo toda esta información que te traigo con respecto a los certificados de calibración y verificación. Ya, bueno, pues dicho, ¿no? Que toda la legislación, hay muchísima legislación vigente, con lo cual, bueno, pues te animo a que te descargues los apuntes para que puedas tener todo este listado completo. Bueno, ahora continúo, ¿no? Porque es verdad que te quiero especificar, porque en una industria alimentaria es cierto que podemos tener una gran diversidad de equipos de medida. Pero bueno, de forma general, así lo más habitual para una industria tipo normal, genérica, una industria alimentaria genérica, pues vamos a tener equipos que básicamente nos puedan ayudar a controlar las temperaturas, como pueden ser termómetros, registradores de temperatura. Voy a hablarte también de controles de pesaje, todo lo que es la parte de las balanzas. Controles también que podamos usar o equipos de medida que podemos usar para el control de calidad del producto o del agua, como puede ser pHímetro, conductivímetro, para control de humedad, de actividad de agua. Estos son ya equipos un poquito más sencillitos o más básicos, porque bueno, también podríamos tener equipos de control de presiones y control de dimensiones. Estos son los equipos un poco más genéricos y habituales dentro de una industria alimentaria. Si ya de manera específica nos vamos a industrias sectoriales, pues es verdad que podemos encontrar equipos como refractómetros, conductivímetros, penetrómetros, que en este caso, bueno, o incluso todos aquellos equipos que usemos en un laboratorio para controles físico-químicos de nuestro alimento. En este caso, este episodio del podcast me voy a centrar más básicamente en estos equipos genéricos, lo que sería pues un certificado de calibración para, voy a ponerte ejemplos, para equipos de controles de temperatura, de pesos o de presiones, por ejemplo, que es muy habitual, el punto crítico de soplado, ¿no? Que tenemos que controlar que el manómetro que estamos usando, pues hacia un punto crítico se encuentre calibrado, se encuentre verificado. Entonces, en este episodio me voy a centrar un poquito solo y exclusivamente en estos equipos donde más o menos, independientemente de los parámetros que nos están midiendo, sí es verdad que sus certificados de calibraciones son muy similares. Si ya nos vamos a otro tipo de equipos, bueno, pues serán más peculiares y no me voy a centrar en este episodio. Con lo cual, bueno, y pues ya sabiendo más o menos la tipología de equipos que vamos a ver, quiero ya ahora centrarme y quiero desglosarte con más detalle lo que sería la definición de una calibración. Vamos a saber bien a qué me refiero cuando tenemos que calibrar un equipo de medida. Según la ley de metrología, calibración se va a definir como, y te lo voy a leer textualmente que tengo aquí los apuntes para no dejarme nada atrás, sería la operación que bajo condiciones especificadas establece en una primera etapa una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas a partir de patrones de medida y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas, y en una segunda etapa utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación. Bueno, leído, yo me quedo igual que antes de leerlo, es decir, no, realmente entiendo que es una definición bastante complicada de entender, así que ahora te voy a dar mi definición, según yo he ido interpretando, elaborando esta documentación. La calibración de equipos de medida es el proceso de comparación entre la lectura de un instrumento de medición y un patrón de referencia trazable. Es decir, nosotros estamos comparando la lectura con lo que yo sé que estoy usando como patrón de referencia. Y el propósito de esta calibración es determinar la exactitud de este instrumento y, en caso necesario, ajustar sus valores para minimizar el error dentro de las tolerancias permitidas y especificadas. Es decir, que vamos a definir calibración como un proceso de comparar lecturas de un instrumento con un patrón. Este proceso nos va a garantizar lo que sería la calibración, que nuestro instrumento cumpla con todos los requisitos de precisión establecidos, permitiendo que estas mediciones sean confiables, repetitivas, es decir, que siempre tengamos también los mismos resultados y que sean comparables con estándares tanto nacionales como internacionales. Tenemos aspectos clave en esta definición que vamos a desglosar y que te voy a ir, como digo, desglosándote uno a uno para que entendamos bien el término de calibración. Hemos dicho en su definición que vamos a comparar con un patrón trazable. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos a necesitar patrones que van a estar vinculados, van a estar trazados a estándares reconocidos internacionalmente. Es decir, que un kilo de una masa sea el mismo kilo aquí
que en Pekín, con lo cual, bueno, pues tenemos que tener patrones que sean estándares a nivel internacional. Hemos hablado de detectar desviaciones y ajustar el error. Es decir, que durante una calibración vamos a medir esa diferencia, ese error entre el valor real del patrón, ese kilo que ya sabemos que pesa, y el valor mostrado por el equipo. Si el error supera límites de tolerancia aceptables, pues lo que tendremos es que corregir el equipo para que esa discrepancia se vea reducida. Te he hablado también de tolerancias y especificaciones, es decir, que cada equipo tiene unos límites definidos en sus especificaciones técnicas que nos van a indicar el rango de error permitido para considerar la necesidad de que sea calibrado o no. Es decir, si cuando nosotros estamos haciendo este proceso de comparar las lecturas con el patrón de referencia y vemos que esa diferencia está dentro de esas tolerancias que nosotros podemos tener permitidas, bueno, pues podemos decir que el equipo no requiere de su intervención y de su calibración. Si se sale de esa tolerancia, pues ya sí que es verdad que requeriría de esa calibración. Cuando nosotros también hemos hablado de esa trazabilidad y de gestionar la documentación, es decir, que nosotros cuando estamos llevando a cabo esa calibración, pues vamos a necesitar una emisión de un certificado que conservaremos como registro, como evidencia de esta calibración. Estos certificados de calibración van a tener, por supuesto, una fecha, van a tener condiciones en las que ha sido calibrado el equipo. Ahí vas a ver cuando estés analizando tu certificado de calibración que te van a venir, pues que ha sido en un proceso de una temperatura y una humedad ambiental. Vamos a tener resultados obtenidos, es decir, todo el listado de mediciones que hemos tenido comparadas, vamos a encontrar el error que se ha observado, la conformidad con los estándares aplicables, porque nos van a venir toda esa relación de referencia legislativa o estándares que aplicarían a este proceso de calibración. Y vamos a encontrar términos, que es donde ahora vamos a entrar al detalle, que van a ser las incertidumbres, las tolerancias, precisión y exactitud. Yo quiero que cuando terminemos de escuchar esto entendamos perfectamente y podamos diferenciar un término de otro, porque es verdad que con frecuencia pues se usan distintamente, confundiéndolo o bueno, pues no encontramos una diferenciación entre ellos. Bueno, pues vamos a ver ahora ya estas diferencias. Comienzo definiéndote incertidumbre. Incertidumbre sería un parámetro que tenemos asociado al resultado de una medición que va a expresar el rango dentro del cual se espera que se encuentre el valor verdadero con una probabilidad determinada. Va a reflejar lo que sería la duda inherente a este proceso de medición, debido a que es verdad que tenemos factores en nuestro instrumento que nos hacen tener variabilidad de resultado. Simplemente se puede decir que es la duda, ¿no? La duda que existe en el resultado que obtenemos tras una medición. Esto generalmente lo vamos a expresar, por ejemplo, cuando vas a tener un equipo de medida de longitud y te dice, bueno, pues que tiene una incertidumbre de 1 milímetro arriba, 1 milímetro abajo. Es decir, en este caso tenemos que considerar este parámetro a la hora de poder decidir qué equipo de medida es el que vamos a usar, dependiendo del rango de medida que tengamos de nuestro equipo, pues también nos va a ayudar a saber qué nivel de incertidumbre tendría. Por ejemplo, si nosotros tenemos un termómetro que nos va a medir, que el rango de medida o las mediciones van a rondar, por ejemplo, para una temperatura de unos 25 grados, nos dice que tenemos una incertidumbre de medio grado, es decir, que cuando nosotros estamos tomando una temperatura, ya podríamos decir, oye, yo he tomado 25 grados, pero bueno, tengo la duda de que no sé si sería 24,5 o 25,5, ya que su incertidumbre es de medio grado hacia arriba o medio grado hacia abajo. Ya sabemos que nuestros valores van a estar entre los 24,5 y los 25,5. Y junto con este término de incertidumbre vamos a encontrar otro que se llama el factor de cobertura. En un certificado de calibración lo vas a encontrar o bien con una K, que puede ser K igual a 1, K igual a 2 o K igual a 3 o también sigma, 1 sigma, 2 sigma o 3 sigma. Esto es un factor de corrección que multiplicamos a esta incertidumbre según un nivel de confianza, con lo cual, bueno, pues en este caso piensa que si tienes un equipo en el que tiene una incertidumbre de medio grado y es sigma 2 o K igual a 2, tendríamos que multiplicar por 2 este valor de incertidumbre
Bueno, pues para así tener un nivel de confianza de ese resultado final. Este valor de sigma o de K, que te preguntarás por qué 1, 2 y 3, pues va a depender de ese nivel de confianza. Si tenemos en mente que en los apuntes vas a ver que te he puesto un gráfico, ¿no? La campana de Gauss. Entonces, si queremos un nivel de confianza o queremos abarcar el 99,7% de los resultados que me da mi equipo en esa campana de Gauss, ahí nosotros tendríamos un sigma 3. Estaríamos multiplicando por 3 ese nivel de incertidumbre. Pero si nos estrechamos dentro de la campana de Gauss y nos vamos y nos quedamos con el 68% de los resultados dentro de esa campana, pues no tendríamos por qué multiplicar ese valor de incertidumbre, porque sería K igual a 1, con lo cual sería multiplicarlo por 1. Normalmente tenemos que nos quedamos con el 95% de los resultados y por regla general en los certificados de calibración vas a encontrar junto con esa incertidumbre un valor de Gauss, un valor de sigma de 2, un K igual a 2. En este caso recuerda que tendríamos que multiplicar por 2 ese valor de incertidumbre. Bueno, pues aquí ya sabemos bien lo que es la incertidumbre y ese valor asociado que tendría de factor de corrección. Ahora voy a hablarte de la tolerancia, porque la tolerancia en una calibración se refiere a un rango aceptable de desviación que tenemos en nuestro instrumento de medida. Es más el valor que nosotros queramos tolerar o el nivel de valor que nosotros vamos a aceptar. Más que características del equipo es la aceptación que nosotros tengamos en los valores que varíen en los resultados de nuestras mediciones. Es decir, es el rango del cual las mediciones que estamos realizando con un equipo vamos a considerarlas válidas, es decir, que podemos decir, oye, si teníamos esa incertidumbre de medio grado, pues yo voy a hacer coincidir esa incertidumbre con mi valor de tolerancia. Es decir, que no tengo mayor problema, no tengo mayor inconveniente en que mi equipo varíe medio grado hacia arriba o medio grado hacia abajo. Con lo cual, bueno, sí que es muy importante que en este caso tengamos en cuenta que las tolerancias que nosotros tengamos de nuestros equipos sean sean algo mayores o iguales a esa incertidumbre. La tolerancia afecta a cómo interpretamos y utilizamos las mediciones de un equipo que se encuentra calibrado. Si el equipo está dentro de una tolerancia, las mediciones vamos a considerarlas confiables y válidas para el propósito que hemos definido. En una industria alimentaria, esta tolerancia permite establecer márgenes seguros. Por ejemplo, si un equipo en el que estamos usando para medir el peso de la producción o para ver el contenido efectivo de ese envase, nuestra tolerancia o la tolerancia que nosotros permitimos tiene que estar dentro, esos posibles errores tienen que estar dentro de un requisito legal. Por eso es muy importante que a la misma vez que estamos definiendo las incertidumbres de un equipo, veamos si serían esas incertidumbres tolerables para nosotros en función de requisitos de nuestro sistema productivo y teniendo en cuenta sobre todo requisitos legales como puede ser el caso del contenido efectivo. Aunque la tolerancia va a establecer límites permitidos, la incertidumbre de la calibración debe tenerse en cuenta. Si la incertidumbre es grande, puede comprometer la interpretación de esta tolerancia. Y como regla general, como te digo, en nuestro certificado de calibración nunca debes tener una incertidumbre mayor a tu tolerancia. Siempre tiene que estar por dentro de tu tolerancia de medición. Ahora te voy a hablar de la precisión, ya que la precisión de un equipo de medida es la capacidad que tiene este instrumento en proporcionarnos lecturas consistentes y repetibles, es decir, que sean siempre las mismas lecturas bajo unas mismas condiciones de medición. En otras palabras, lo que sería decir que un equipo es preciso es que al medir repetidamente un mismo objeto o un mismo producto no estén dando resultados muy próximos entre sí, independientemente de si realmente sean valores verdaderos o no, que es donde ya entraríamos en exactitud. Por eso vamos a diferenciar, que es muy importante diferenciar lo que sería un instrumento preciso a un instrumento exacto. Preciso quiere decir que va a ser repetitivo, es decir, que, como ya te digo, los valores que nos va dando siempre van a estar dentro de un mismo rango o van a ser muy, muy parecidos entre sí de manera repetitiva, de manera constante.
que, como yo digo, no implica exactitud, porque nosotros podemos tener un equipo que sea muy preciso, pero que tenga una variación de ese resultado exacto. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque podemos confundirnos o podemos pensar que, a pesar de que siempre nos está dando valores que pensamos que están correctos, porque son siempre los mismos valores, estamos pesando, por ejemplo, una conserva vegetal de 500 gramos, ¿no? Y siempre vemos que me está dando los 500, los 500, los 500 gramos, pero puede ser que ese valor, que sí que está siendo muy preciso porque varía 501 gramos o 499, a lo mejor tiene una variabilidad de 1 gramo arriba, 1 gramo abajo, pero es verdad que se puede estar desviando de ese valor exacto, con lo cual que tengamos en cuenta estas diferencias. Y lo enlazamos con el término de exactitud, que sería cuando decimos que un equipo es exacto, es que tiene la capacidad de proporcionarnos resultados de medición que están muy cercanos al valor verdadero o al valor real, que bajo esa comparación con ese patrón trazable, pues ya tenemos esa garantía de que un equipo es preciso porque nos está dando ese valor verdadero. En términos globales, bueno, pues abarcamos precisión con la veracidad, que sería la ausencia de errores sistemáticos. También es verdad que en este caso podemos decir que son dos términos que van muy, muy de la mano, pero que no debemos de confundirlos, porque la precisión es el dato repetitivo y la exactitud es el acercarnos a ese valor verdadero. Que, por supuesto, un equipo que sea preciso y exacto es lo que vamos buscando con estos certificados o con estos procesos de calibración del equipo, donde van a quedar también plasmados en ese certificado de calibración. Para interpretar bien lo que sería la exactitud es la proximidad al valor verdadero. Bueno, pues ya tenemos estos 4 términos muy importantes. Hemos dicho incertidumbre, que se refiere a cómo de consistentes son estas mediciones, cómo de fiables son estas mediciones, y nos va a reflejar esa incertidumbre, nos va a reflejar la duda que tendríamos en esa medición. Luego tenemos la tolerancia, que es el rango permitido según las especificaciones que nosotros tengamos de controles de proceso, las especificaciones que tengamos también según una serie de normas o requisitos legislativos, la tolerancia que nosotros tenemos, que nos va a definir los límites a los que nosotros aceptaremos los valores que nos están dando las mediciones. Y luego tendremos la precisión, que mide la consistencia, que es la repetitividad del dato, y luego la exactitud, que nos mide la proximidad al dato verdadero, la cercanía de ese valor medio al valor real. 4 términos que nosotros los vamos a encontrar dentro de un certificado de calibración y que tenemos que considerarlos y que tenemos que tenerlos muy en cuenta para poder elegir correctamente un equipo de medida según nuestras necesidades. Por eso es muy importante que sepamos interpretar bien un certificado de calibración, porque no vale cualquier balanza, no vale cualquier termómetro o no vale cualquier manómetro, sino que nosotros tenemos que saber cuál es el uso que se le va a dar, tenemos que evaluar si esa incertidumbre está dentro de nuestra tolerancia, si es más o menos exacto y si está siendo preciso, consistente y confiable con todos los datos que nos va a proporcionar. Es muy importante, por eso te digo, que elijamos bien el equipo. Y ahora cambiamos de tercio porque nos vamos a la verificación. Una verificación es el conjunto de exámenes administrativos, visuales, técnicos que se realizan en un laboratorio o en el lugar de uso por una empresa acreditada o autorizada, que tiene como objeto el comprobar y confirmar que ese instrumento de medida que se está verificando en servicio, vamos, ese equipo de medida que estamos verificando, se mantiene correctamente desde su última verificación, en caso de que sean verificaciones periódicas o desde su puesta en servicio, y estamos verificando que todas las características metrológicas que son de aplicación, en especial aquellas que se refieren a errores máximos permitidos, funcione correctamente según su diseño y sea conforme a su regulación específica y, en este caso, al propio diseño o modelo aprobado por ese certificado de conformidad que tendría el equipo de medida. Es decir, que verificar es comprobar que el equipo está dentro de esas especificaciones. Es verdad que la verificación está más regulada por legislación. En este caso es un proceso que está, sobre todo aquí en España, está regulado por la legislación. Hay una serie
serie de requisitos mínimos que debe de cumplir, se le hace un chequeo al equipo de medida, pues si es una balanza, normalmente pues se está haciendo en balanza o en termómetros, no todos los equipos de medida son verificables bajo esta legislación, sino que, bueno, pues esta en concreto, la Ley 32 del año 2014, que es la Ley de Metrología que en España está regulando esa obligación de verificar equipos de medida, que en particular serían equipos de seguridad, salud, medio ambiente y comercio. Y aquí es donde nosotros estaríamos viendo que nos aplica en la industria alimentaria, que sería el tema de las balanzas. Siempre una balanza que está usada para una transacción comercial es la que nosotros, por legislación en España, requiere que sea verificada por una OCA, por un organismo de control acreditado. Con lo cual, en este caso, centrándonos en estos equipos de medida de la industria alimentaria, como serían estas balanzas, vamos a ver que tenemos varios tipos de verificaciones. Vamos a tener esa verificación inicial que, a pesar de que cuando tú estás comprando una balanza ya venga con su certificado de calibración, con su certificado de conformidad, no te exime de que tengamos una verificación inicial antes de la puesta en servicio de este equipo. Generalmente puede ser también por el fabricante, que puede ser en este caso que tú estés comprando esta balanza ya con su certificado de verificación, pero comprueba que efectivamente dispongas de un certificado de verificación y no de calibración. Son dos cosas que, como estamos viendo, son literalmente distintas. Tendríamos esa verificación inicial y luego tendríamos las verificaciones periódicas. En este caso, la legislación nos dice que cada 2 años este equipo de medida tiene que ser verificado, que sería ese certificado que nos dice que este equipo sigue funcionando correctamente dentro de los límites de error establecidos en su certificado de conformidad. Pero también podemos tener verificaciones después de una reparación o modificación, si ha sido tu caso, por necesidad. Bueno, pues siempre que volvamos a intervenir en este equipo, que se está rompiendo ese precinto de seguridad, que es lo que vienen también a comprobar que no ha sido manipulado el equipo, bueno, pues tendríamos una verificación tras reparación. Normalmente todos estos equipos de medida, como en el caso ahora concreto de las balanzas, van a tener un libro, un documento en el que, bueno, pues nos van a venir ese listado de todas las verificaciones que se están ejecutando sobre el propio equipo. En este caso, cuando nosotros estamos mandando a verificar nuestro equipo, el equipo se va a someter, o vienen a nuestras instalaciones a verificar, lo que también es posible, el equipo se somete a una serie de pruebas que están reguladas utilizando una serie de patrones de medida trazables, y estas pruebas lo que van a evaluar es esa precisión que hemos visto anteriormente, esa repetitividad y esa conformidad con el error, con esa incertidumbre, ¿no? Con el error máximo permitido para este equipo. No todas las industrias o todas las empresas, mejor dicho, no todas las empresas pueden hacer este tipo de verificaciones. En este caso tiene que ser empresas o organismos que están autorizados o asignados por la administración pública, que están acreditados o equivalentes, lo que nosotros aquí en España llamamos a una OCA. Y siempre pues te van a dejar un documento donde nos va a venir la fecha, y es verdad que este documento, este certificado de verificación, no dice muchos datos, como sí es en el caso de las calibraciones, que nos vienen todos esos términos reflejados en el certificado. Un certificado de verificación básicamente lo que nos va a decir es que nuestro equipo está adecuadamente configurado o que está apto para tomar las medidas que se han establecido según la especificación, con lo cual, bueno, pues es muchísimo más sencillo de interpretar. Para comparar verificación versus calibración, recuerda que la verificación siempre tiene un carácter obligatorio y legal, y va a evaluar si el equipo cumple con esos requisitos legales establecidos. Mientras que la calibración es un procedimiento mucho más amplio que busca determinar la exactitud del equipo, pero que no implica necesariamente que esté conforme a unos requisitos legales. En este caso, verificación está regulada por la Ley de Metrología, mientras que la calibración no tiene una regulación como tal. La verificación lo que está asegurando es que este instrumento de medida cumple con esas exigencias legales y técnicas establecidas en una normativa que proporcionan confianza a esas mediciones en esas actividades reguladas, como es en el caso que estamos hablando del control de peso. Es un procedimiento obligatorio en España que nos está garantizando una transparencia, una equidad y una seguridad en estos ámbitos
cuando sobre todo hay una transacción económica. Tú vas a una frutería, pues la balanza donde te están pesando esa fruta ha debido de ser verificada legalmente al menos una vez cada 2 años, siempre que no haya tenido ningún mantenimiento ni ninguna avería. Con lo cual, lo mismo que lo tenemos en la balanza en una frutería, en una industria alimentaria que está haciendo controles de peso, todas estas balanzas que nos están haciendo los controles de peso deben de ser verificadas. Pero aquí llegamos con la duda de, entonces, si estamos verificando, ¿para qué también tenemos que calibrar? Es verdad que esta legislación nos obliga a verificar en lo que sería en España, repito, pero encontramos muy frecuentemente pues, que las industrias alimentarias han optado por un año verificar, el año siguiente calibrar, de manera que una verificación se estaría haciendo cada 2 años y alternativamente la calibración también cada 2 años. Porque son datos distintos. Ya hemos visto que verificar es asegurar que el equipo está dentro de esas especificaciones, mientras que calibración ya no están dando términos muy necesarios para saber si mi báscula, en este caso, continuando con el ejemplo, estaría dentro de nuestras tolerancias, a través de esa incertidumbre, a través de esa precisión, de esa exactitud y de la propia tolerancia del equipo que estamos usando para medir rangos de medidas determinados. No vamos a tener una báscula de precisión, de una precisión de estas de laboratorio para hacer un control de dosificaciones de materias primas. Tenemos que adecuar a las medidas que vamos a necesitar los tipos de balanzas que habría para cada uno de estos usos. Es verdad que te he dicho que a través de esta ley de metrología son las básculas las que nosotros tenemos que verificar, pero es verdad que esta legislación nos establece más equipos y no quiero dejármelos en el tintero. Quiero indicarte que la legislación aplicaría a todo lo que son balanzas y básculas, termómetros y registradores de temperatura para sistemas de refrigeración o cocción crítica. Aquí es verdad que tenemos que ir viendo qué matices, cuáles serían estos equipos que nos van a medir temperatura o registradores de temperatura están acogidos a esta legislación. También los medidores de volumen o caudalímetros, de igual manera cuando están acogidos a esas transacciones comerciales, con lo cual no solo es la báscula, no nos quedemos solo en este equipo de medidas, sino que también serían determinados termómetros y medidores de volúmenes o caudalímetros. Y ya por último, quiero darte una serie de recomendaciones que como industria alimentaria debes considerar para evaluar tus equipos de medida y ver la planificación que tendríamos con respecto a verificaciones y calibraciones. En primer lugar, y teniendo en cuenta que ya hemos hablado de estos requisitos que normas como BRC, IFS o FSS 22000 no están estableciendo, mi recomendación es que identifiquemos los equipos que están sujetos a verificación legal. Revisemos las balanzas, los termómetros, medidores, veamos con la legislación en la mano si estarían acogidos o no a esta verificación legal. Pero también vamos a implantar un programa de calibraciones, porque no solo necesitamos verificar, sino que normas como puede ser BRC, IFS, FSS 22000, como ya te he nombrado anteriormente, nos piden que los equipos, a pesar de que cumplamos la legislación vigente, también pasen por una calibración periódica. De manera que estas mediciones que nos están proporcionando sean confiables dentro de nuestro rango de medida. Por supuesto, vamos a tener una trazabilidad de todos estos equipos de medida, es decir, que tengamos este programa, tengamos un seguimiento sobre este programa, evaluemos la idoneidad del programa y, por supuesto, garanticemos que tanto las calibraciones como las verificaciones siempre estén vinculadas a patrones nacionales o internacionales. Y, por supuesto, ya en última instancia es que documentemos este procedimiento. Documentemos el por qué esta planificación de verificaciones, siempre que están acogidas a verificación legal, pues no hay aquí discusión que valga, es lo que nos ha dicho la legislación, o si nosotros tenemos requisitos internos, pues que justifiquemos el motivo, que justifiquemos el por qué estamos teniendo este programa de verificaciones y calibraciones. Y por supuesto que mantengamos conservada toda la documentación que podamos evidenciar que cumplimos con este programa de verificaciones y calibraciones. Con lo cual, bueno, pues aquí es donde podemos cerrar ya el ciclo de estos requisitos que nos van pidiendo y que hemos descrito anteriormente al principio de este episodio sobre BRC, IFS y FSS 22000. Te resumo rápidamente. Disponer de un listado de todos los equipos de medida, establecerle un programa de verificación y calibración y disponer de las evidencias de que cumplimos con este programa.
Así que, bueno, pues ya tenemos bien definido cuáles serían los requisitos que nos piden para una industria alimentaria. Con lo cual, llegando ya a esta conclusión, podemos decir que la gestión adecuada de todos los equipos de medida en una industria, especialmente en sectores donde puedan tener requisitos legislativos o bien cuando tenemos procesos productivos clave, pues todos estos equipos de medida que me están dando garantía de que la calidad, seguridad y conformidad del producto, pues tienen que estar acogidos a este programa de calibraciones y verificaciones. Y no olvides que es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de calibración, que tenemos que considerar términos como sería la tolerancia, la incertidumbre, la precisión y la exactitud, para que, bueno, pues todas estas mediciones sean confiables. Cumplamos requisitos legales, de manera que también nuestros equipos estén siendo utilizados adecuadamente, evitemos en este caso pérdidas productivas, desperdicios y optimicemos todos estos procesos productivos, bueno, pues dando precisión y exactitud a todos estos valores de medida. Comprender integralmente cómo se desarrolla todo un certificado o todo el contenido que tiene ese certificado de calibración es el que nos va a ayudar a poder disponer de equipos de medida confiables. Así que bueno, pues espero que después de haber escuchado este episodio nos queden un poquito más claros por lo menos todos estos términos. Agradezco muchísimo si has llegado a este punto y como siempre, bueno, pues te pido el favor, si ha sido así, si te ha gustado, si te ha resultado útil, si te ha ayudado, bueno, pues a descubrir estos términos que quizás antes los tenías un poco confusos, bueno, pues pedirte que me escribas una reseña, que recomiendes la existencia de mi podcast, que me des las 5 estrellas máximas y que por supuesto nunca olvides que si te suscribes si te suscribes en tu reproductor habitual, pues bueno, pues te va a saltar la campanita cada vez que publique nuevos episodios y recordarte pues que desde mi página web marifemontes.com vas a poder tener la información de cada episodio, vas a poder descargarte bien haciéndote suscriptor de pago mensual de mi podcast o bien de manera individualizada vas a poderte descargar los apuntes de este episodio concreto, ¿vale? Porque en los apuntes, bueno, pues vas a tener todo lo que te he ido contando en este episodio de una manera mucho más detallada, con ejemplos, con gráficos que quizá de manera aquí a través del podcast pues más difícil de explicarte un gráfico, pero sí que al final en los apuntes de cada episodio pues los vas a tener mucho más desglosados. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!